Bienvenidos a los coloquios de iSanidad. Yo soy Luis de Haro. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros, por un lado, con Tomás Cobo, que es el presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos, y con Jesús Aguilar, que es el presidente de Colegios Oficiales de Farmacia. Gracias a los dos por estar aquí. Es un gusto porque además me parece que en la situación en la que estamos es muy importante que escuchemos la voz de los profesionales para saber hacia dónde nos tenemos que dirigir en un sistema nacional de salud que empieza a tener pues muchas carencias, ¿no? Lo primero que quería preguntaros a los dos es que tenemos un colapso en atención primaria, tenemos 17 sistemas sanitarios diferentes, tenemos una pandemia, tenemos huelgas. ¿En qué situación está ahora el sistema y si lo que necesita es una reforma o una transformación? Si quieres empezamos por ti, Tomás. Lo primero, muchas gracias por invitarnos. Estoy encantado además de estar aquí con el presidente del Consejo General de Farmacia. Yo diferenciaría una vez más, ¿no?, en una cosa que yo creo que es una explicación muy sencilla y fácil de entender. Una cosa es el modelo, nuestro modelo universal, público y gratuito, que es el eje y el pilar del bienestar social, no solo en España, sino en Europa, que es un logro, repito mucho, de que es el mejor regalo que los españoles nos hemos dado a nosotros mismos en los últimos 100 años. Este es el modelo, ¿no? Y este es el modelo a proteger y a sustentar y a sostener. Y luego es el sistema lo dices tú, está dividido en 17 servicios autonómicos de salud. Y aquí lo importante es armonizar el funcionamiento de este sistema para sostener nuestro modelo. Y ahí jugamos un papel esencial absolutamente todos, pero particularmente, oiga, los profesionales, ¿no? Los profesionales sanitarios. Y lo que tenemos que hacer es insistir a los grupos políticos en la importancia de que se llegue a un consenso, que se despolitice el tema sanitario y que se armonice el funcionamiento de estos 17 sistemas autonómicos de salud en ese consejo interterritorial y cuyo liderazgo de ese consejo corresponde al Ministerio. Y en esa labor me consta que está el presidente del Colegio de Farmacia, está todos los presidentes de los consejos de las profesiones sanitarias y nosotros. Y lo que tienen que hacer es más caso a los profesionales, oiga, que somos consejeros, por cierto, gratuitos. Somos corporaciones de derecho público, absolutamente gratuitas para ellos y que conocemos en profundidad la profesión. Pero además no solamente la conocemos desde el Consejo General, sino que tenemos la capilarización en las 52 provincias de España y un conocimiento profundo de lo que sucede en cada uno de los sistemas autonómicos de salud, ¿no? ¿Necesitamos hacer una reforma o una transformación? Nunca se parte de cero. Nunca se parte de cero. Tenemos este modelo que, fíjate, ya en el año 91, el informe Abril, Martorell, si leemos ahora, ya está diciendo cuáles son las flaquezas de nuestro sistema. Sin embargo, le hemos puesto atención, a máxima tensión, con una crisis que ha tenido la humanidad al borde del abismo, ¿no? La crisis de la COVID. Y el sistema ha aguantado, se han roto costuras, pero el sistema ha aguantado, con lo cual lo que tenemos que hacer es, efectivamente, transformar, ir a transformar, no a reformar. Una de las transformaciones básicas que tenemos que hacer ahora y que van a impulsar, sin duda, debemos hacerlo así, vaya, es la transformación digital, ¿no? Bueno, pues también un placer, muchísimas gracias por la invitación y, bueno, es difícil tener un encuentro tan agradable como este, ¿no?, con el presidente de la OMC, bueno, que creo que además comparto en la totalidad sus reflexiones, ¿no? Y yo creo que tenemos un sistema que es una conquista social de los ciudadanos, evidentemente, yo estoy totalmente de acuerdo. Desde luego, siempre lo he pensado de esa manera, pero en el tiempo que, bueno, pues que tuve la oportunidad de ser el presidente europeo y conocer más los sistemas europeos, pues desde luego ahí es donde te das mucha más cuenta de esa importancia del sistema que tenemos en este país y que es un sistema, bueno, pues yo no diría único, pero prácticamente único en cuanto a este sentido de protección de la salud y de protección del ciudadano, ¿no?, en estas situaciones, ¿no? Tenemos otros modelos, ¿no?, como los modelos americanos, donde hoy en día pues, sabemos que el mayor índice de mortalidad se debe a esa dificultad en el acceso a la sanidad, ¿no? Con lo cual yo creo que esto es una parte muy importante, ¿no? Y partiendo de esa base, pues evidentemente, como todo y como todas las cosas en esta vida, los médicos, los farmacéuticos, somos profesiones
no voy a decir milenarias, pero prácticamente casi milenarias, y que hemos ido pues también adaptándonos a las circunstancias según han ido pasando los tiempos y la historia, ¿no? Y en la misma manera hay que hacer con los sistemas, y nuestro sistema es un sistema que necesita pues esa transformación hacia lo que ahora tenemos por delante. Yo tengo un poco, en esto soy un poco pesimista, en el sentido de que creo que es difícil tener otra situación como la que hemos tenido, no lo habrá, pero no sé si nos va a tocar a los que estamos aquí, ¿no?, de pandemia, donde, bueno, esas costuras que se han roto deberían hacer que hubiese un estudio más profundo del porqué y una toma de decisiones de qué es lo que se debiera hacer, ¿no? Y en esa parte es en la que yo creo que todavía no estamos aprendiendo, y creo que poco estamos aprendiendo, por no decir que no estamos aprendiendo nada, ¿no? A mí me da miedo que al final esto sea otro volver a repasar y a volver a puntear, ¿no?, esas costuras que se han roto, ¿no? Yo creo que esto no es la solución, ¿no? Tenemos, y en este país, una sociedad súper envejecida que va a unos ritmos absolutamente vertiginosos. Ya tenemos ciudades donde casi, ayer veía en mi tierra, donde hasta el número de afiliados, el número de pensionistas son unos números elevadísimos con respecto a la población activa, y creo que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer a la hora de transformar, que yo también lo creo, de transformar el sistema, ¿no? Y sobre todo porque creo que nos hemos dado ese sistema de salud importantísimo, un sistema que mientras en todas las comunidades autónomas ha ayudado mucho a crear muchos hospitales, muchos centros, mucho ladrillo, que está muy bien, y mucha tecnología, que también, pero cada vez más nosotros detectamos una mayor disfunción, una menor coordinación entre todas las comunidades autónomas. Es decir, cada vez más, cada una de las comunidades autónomas toman sus propias decisiones distintas a la decisión en, no sé, una comunidad como la mía, de Castilla y León, con 6 o 7 comunidades alrededor, pues dependiendo de dónde estés, pues las decisiones son distintas. Y yo creo que esto es uno de los problemas, ¿no? Ese problema y el problema de gestionar, ¿no?, de gestionar de manera mucho más eficaz nuestros propios recursos, ¿no? O sea, mi pregunta ahora es, o sea, ¿hay voluntad por parte de los profesionales, porque, bueno, ya hablaremos de las administraciones públicas, ¿no?, de reforzar esta comunicación entre médicos, entre farmacéuticos, para que mejore la atención al paciente? Sí, cómo no la ver, absoluta. Sí, aquí ideas sobran, nos faltan ejecución, pero bueno, la colaboración de farmacia y medicina, los farmacéuticos son una profesión hermana, ¿no? Y hay un ejemplo clarísimo del trabajo de la farmacia hospitalaria en el hospital, con absoluta integración en el funcionamiento de la asistencia clínica y en atención primaria, ¿no? Esta sería la parte puramente hospitalaria, pero que también tiene un enfoque con el farmacéutico de primaria. Y luego ya en lo que hablamos de las oficinas de farmacia, la colaboración también, ¿eh? Fíjate el paso gigante que hemos dado con la dispensación electrónica, con la receta electrónica, ¿no?, en cuanto a ordenar y esa comunicación absolutamente directa con la oficina de farmacia. Pero a más la receta privada que antes, y no hace tanto, hace 15 años era en un simple papel, bueno, ahora ya está documentada con una trazabilidad perfecta de quién es el médico que lo hace. Y además juega un papel esencial la farmacia en la salud pública. Por decirte una cosa sencilla y puramente práctica. Fíjate qué papel juega cuando hablamos de las ciudades inteligentes y las ciudades cardioprotegidas, ¿no? Pues las oficinas de farmacia, que tienen esa, una vez más, capilarización en la población, son células esenciales de cardioprotección, con los desfibriladores automáticos, un plan que tenemos conjunto desde ambos consejos generales para desarrollar en las diferentes ciudades. Y luego lo que tenemos que trabajar juntos, y lo hacemos, es en esa dualidad que tiene la oficina de farmacia como establecimiento comercial y como centro de servicio sanitario, ¿no? Y ahí trabajar juntos en la evidencia científica.
para que la farmacia realmente dirija su acción al servicio sanitario y menos a esa parte de establecimiento comercial. Y en eso es en lo que trabajamos de manera conjunta. Muchísimo papel que hacer, que trabajar juntos, y muchísimo papel para participar en lo que hablamos, que es absolutamente clave, que es la sostenibilidad de este modelo que decía muy bien Jesús, que comparado, aunque dentro de Europa es el mismo, el funcionamiento en España es particularmente bueno, pero sí es cierto que nos hemos mirado durante muchos años al ombligo y hemos hecho poco caso, sobre todo de las instituciones políticas, que es con la que los profesionales tienen el enfado, ¿no? Con las instituciones políticas y con nuestros políticos por la visión miope para no ver lo que los profesionales les venimos diciendo desde hace tanto tiempo, ¿no? Bueno, yo no tengo ninguna duda. Desde luego, a nivel de las organizaciones, de la Organización Médica Colegial y del Consejo General de Farmacéuticos, la relación es estupenda. En un grupo de 200.000 médicos y de 80.000 farmacéuticos, lo que está claro es que hay de todo como en botica, ¿no? Esto está claro, ¿no? Pero bueno, la colaboración es estupenda y tiene que serlo, y la tenemos que fomentar, ¿no? Y siempre entendiendo, porque siempre nosotros entendemos al médico como ese coordinador, independientemente de los empoderamientos de los ciudadanos y del paciente y todo esto fenomenal, y tiene que ser de esta manera, pero el médico es el coordinador, el que dirige desde el punto de vista sanitario, y nosotros deberíamos ser unos colaboradores más activos, si la administración nos dejase, pues en lo que es y lo que tiene que ver con la farmacia, con los seguimientos farmacoterapéuticos, con las adherencias, con lo que es el medicamento y con lo que es los temas también de salud pública, y siempre en la ayuda de esa línea que se marca desde el punto de vista sanitario por el médico. A mí me parece que esto es absolutamente fundamental. Creo que además podemos aportar mucho al sistema sanitario. Lo podemos aportar desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de un tema que a nosotros nos preocupa mucho, como les preocupa a los médicos, es de la seguridad del paciente. Esto es fundamental, la seguridad del paciente, porque además cada vez más tenemos medios, situaciones, business, empresas alrededor del mundo de la sanidad, donde también de la sanidad lo entienden como negocio, y nosotros entendemos que la sanidad no es un negocio, sino que es elemento clave para que tengamos una mejor salud, y en el tema de la prevención, pues un tema que a nosotros nos parece importantísimo, pues un mayor apoyo a la ciudadanía en línea de un mayor conocimiento, ¿no?, de lo que es la propia salud. Creo que ahí tenemos todos un papel importantísimo, un papel de coordinación fundamental, un papel que ahorraría, como os decía, en términos económicos, cantidades importantes, como lo hemos demostrado en distintos tipos de estudios hechos por las universidades y valorados por las empresas estas de las Big Four, pero falta la voluntad política. La voluntad política, que le añadiría yo otra parte, después de 7 años de presidente, que me parece todavía más importante, que es la voluntad de la administración, que no es la voluntad política. Yo, en este tiempo que llevamos, en los 8 ministros que he ido conociendo, he visto más dificultades en la administración que en lo que es el mundo de los políticos. Y esta es la parte que yo creo que tenemos que corregir de manera importante, ¿eh? ¿Cómo trabajáis estas cosas, ¿no? Porque yo sé que el Ministerio tiene muchísimas comisiones, las distintas comunidades autónomas tienen un montón de comisiones también. ¿Trabajáis juntos en muchas de estas comisiones precisamente para verlo? Yo me imagino, yo ya no recuerdo, cuando se hizo la receta electrónica, la pública y la privada, se ha trabajado muchísimo juntos, ¿no? Y entonces, en este tipo de comisiones, ¿estáis juntos? Es bueno incluso discutir para poder llegar a lo que es lo mejor, ¿no? Claro, bueno, la receta electrónica privada es un ejemplo, ¿no? Absoluto. Aquí nos juntamos los prescriptores, los médicos, los dentistas, los podólogos, los 3 prescriptores que hay en estos momentos en el país, el dispensador, que es el farmacéutico, y se ha elaborado un sistema de receta electrónica absolutamente ejemplar. No ha estado la administración,
sí han estado las mutualidades, pero no ha estado la administración. En la parte de la receta electrónica pública, bueno, han estado las administraciones, pero no han estado las corporaciones. Este es el lío que tenemos aquí, un poco organizado de la sociedad civil. A mí me parece que es una pena pues que los consejos generales ya no seamos órganos consultivos y de asesoramiento del que es el máximo representante del Ministerio, que es del Ministro de Sanidad. Hemos dejado de ser, desde hace unos años, pues ser miembros de ese consejo asesor que utilizaban entonces los ministros, cientos de ministros, a la hora de poder bueno, pues escuchar lo que desde la sociedad civil y desde los profesionales entendíamos a la hora de poder apoyar. Pues exactamente lo mismo, ¿no? Ya lo dije antes, lo de los asesores gratuitos, ¿no? Y marcar líneas estratégicas, oiga, e impulsar, promover y potenciar todo aquello que vaya dirigido al, como digo, al sostenimiento del modelo, ¿no? Y efectivamente, sí, puntualmente sí que trabajamos en comisiones. Desde la OMC hemos trabajado mucho con ellos en, siempre repito las 3 buenas noticias durante el ministerio de Carolina Arias, ¿no? Que fue el Real Decreto de nuevas especialidades, que sí, se contó con nosotros y de hecho muchas de las ideas que nacieron para ese Real Decreto nacieron desde la Escuela de la Profesión Médica. El otro Real Decreto que viene a cambiar el Estatuto Marco para la consolidación de empleo pues fue una petición muy larga y, hombre, la tercera buena noticia es la Agencia Española de Protección de Salud Pública, ¿no? Vamos a ver si de ahí sale esa agencia de calidad que estamos pidiendo, el NICE británico. Pero bueno, es absolutamente, lo marca muy bien Jesús, ¿no? O sea, la labor multidisciplinar en la atención al paciente en el año 23 y siglo XXI, pues es ineludible. Oiga, el que no entienda eso no ha entendido absolutamente nada, ¿no? Y eso tiene que tener un liderazgo, y ese liderazgo corresponde al médico, pero no por una ventaja corporativa, sino como consecuencia de la adquisición de competencias y conocimientos que se requiere para hacer la carrera de medicina, más la especialización. Y ese trabajo conjunto le tenemos que hacer sin ninguna duda. Bueno, y lo volvemos a enfatizar, ¿no? Pero la relación directa de los 2 consejos generales y la relación directa de las 2 profesiones, farmacia y medicina, navegamos juntos en la misma dirección y encontramos casi los mismos frentes en esas 2 partes que diferencia muy bien Jesús, que una es la idea política y otros son la tremenda burocracia de un Estado como el español, en el que la administración juega un papel enlentecedor más que dinámico, ¿no? De hecho, la siguiente pregunta es, tenemos unas elecciones autonómicas ya, unas elecciones generales en breve. Verdaderamente solamente hay 2 partidos que tienen capacidad para gobernar. Lo que los médicos y los farmacéuticos quieren pedirle a quien salga, que no sabemos quién va a salir, están en posición de darlo, lo pueden dar. Es decir, lo que vosotros, como cabezas del sistema sanitario, le pedís, ¿tienen la capacidad de darlo? Hombre, pues deberían de tener la capacidad de darlo, porque para eso gobiernan. Pero una vez más, lo que no podemos estar es a golpes de ocurrencias de un político en una campaña electoral con mucho entusiasmo, de un servicio autonómico de salud, de una comunidad autónoma y de la otra. Esto que explica también Jesús, de que cada uno tiene una ocurrencia y empezamos a competir entre unos y otros, el que mejor plaza ofrece, el que mejor contrato laboral ofrece, se va a llevar a los médicos de una comunidad a otra. Hombre, no, tenemos un sistema nacional de salud con un modelo extraordinario que ha aguantado ese impacto. Por cierto, hablando del modelo y de esa capilarización, también tenemos que decir que posiblemente gracias a estos 17 servicios autonómicos de salud estuvimos en el top del mundo en vacunación, en el top del mundo. Es cierto que hubo algún país más pequeño, pero cuando se habla de Francia, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, España estuvo en el máximo nivel, y ese máximo nivel se alcanzó, creo, en gran parte primero por la colaboración de todas las profesiones sanitarias, pero además por esos 17 servicios autonómicos. No sé qué gallo hubiera cantado si hubiera habido nada más que uno. Ejemplo, Francia, Italia, ¿no? Es decir, también tenemos que ver las partes positivas. Tenemos que conseguir e insistir en la necesidad de esa armonización con una serie de medidas que algunas podrían ser impopulares para todos, para la ciudadanía y posiblemente para los profesionales, pero que nos van a llevar hacia el sostenimiento de nuestro modelo, que es absolutamente
clave y no nos damos cuenta, fíjate, cuando hablando de una cosa, por eso que decía, al cruzar el océano, hablaba Jesús también, ¿no? Por ver otros modelos así, con perspectiva. Fíjate que ahí cruzando el Atlántico, un trasplante de pulmón y un trasplante de hígado de tu bolsillo, no eres subsidiario de ese tratamiento, y ya está, ni con el seguro, punto. Si tienes el dinero bien, eres candidato a esa línea terapéutica o no, aquí no, Aquí cualquiera entra dentro del hospital con una patología determinada y cumpliendo los protocolos y es subsidiario de un trasplante hepático, un trasplante de pulmón, un trasplante de riñón. Esto no es así, muy cerquita de aquí, a 8 horas de vuelo. Eso es lo que tenemos que sostener. Y en eso yo creo que los profesionales jugamos un papel extraordinario, jugamos un papel absolutamente clave. Y hablabais también de la nueva normalidad, ¿no? Y estamos volviendo a la vieja anormalidad. Fíjate, durante la pandemia, no me extiendo, pero durante la pandemia sucedió una cosa que es que fuimos capaces todos de generar unidades de alta especialización, unidades de cuidados intensivos, unidades de alta dependencia, cambiar quirófanos por camas con alta dependencia ventilatoria. Y lo hicimos en días, en semanas, a veces incluso en horas. Oye, y ahí lo que sucedió es que los profesionales lo que hacíamos era pedíamos al jefe de servicio lo que tenía que decir al director médico, el director médico se lo decía al gerente del hospital, el gerente se lo decía al director general, el director general al consejero y ¡brum!, en la medida que se pudo, todo aquello se produjo. Nueva normalidad. Oiga, otra vez al revés. Ahora es el consejero el que tiene la idea por la mañana, se la dice al director general al gerente, el gerente al director médico, el director médico al jefe de servicio, el jefe de servicio aparece en quirófano y dice, hay que hacer esto. Pero si eso es imposible, si no podemos hacerlo, pero ¿a quién se le ha ocurrido esto? Esa es la vieja anormalidad a la que desafortunadamente estamos hoy poco a poco volviendo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, yo sé a lo que me refería, ¿no? Este es el gran problema que yo estoy detectando. Y contestando además y uniéndolo con tu pregunta, no hay más que ver, ¿no? Los programas, el otro día, antes de ayer, estuve leyendo el resumen de todos los partidos, ¿no? Y lo que decían de la sanidad, y hemos vuelto como dice Tomás, a esa... antes de la pandemia no hemos aprendido absolutamente nada, esa vieja normalidad no dice absolutamente nada, ningún partido político, y tú cuando lo acabas de leer, como profesional y como, bueno, pues en nuestro caso de representantes de los profesionales, decimos, pues no sé, no habrá pasado aquí nada, todo estará estupendo, todo es fenomenal, pero yo no veo en ningún programa absolutamente nada para avanzar, para transformar, para aprender lo que hemos vivido, nada. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Eso sí, bueno, una medida, esas medidas de que para no molestar a fulanito, a menganito, pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de otro tema. Tomás está hablando de que hay medidas que se tendrán que tomar que nos van a afectar a nosotros también y vamos a tener, entenderme, dar la cara también ante nuestros profesionales. Pero es que o tenemos esas valentías y hacemos esto, o bueno, tenemos otros sistemas. En vez de dedicarle el no sé qué % del PIB a la sanidad, pues oye, pues le dedicamos 3 puntos más, y luego 4, y luego 5, y luego 6. Esto puede ser eterno, esto no hay... Pero es que no solamente es una cuestión, digamos, económica, es una cuestión de cómo se utilizan los recursos, que es una cosa fundamental. Claro, ¿no? Gestión. Gestión. Pero ahora tenemos esas tres crisis. Tenemos la primera crisis es la de atención primaria, ¿no? Atención primaria con una sobrecarga asistencial y con unas expectativas sociales en las que se patologizan algunas circunstancias que no son realmente enfermedad y que generan sobrecarga asistencial en el entorno de la atención primaria. Esa sería la primera crisis de atención primaria que tenemos que atender. Falta de profesionales. Primera. Segunda, crisis de desmoralización de los profesionales, ¿no? Esta crisis que en parte ha sido culpa de la pandemia, pero en parte ya se venía arrastrando. Y eso se refleja pues, en datos como que el 50% de los médicos tiene síndrome de trabajador quemado, o el 40% si pudiera jubilarse se jubilaría, en una profesión que es de vocación de servicio a los demás, pero además en que las agresiones a los sanitarios han aumentado un 38%. Todo eso es pues, esa crisis de desmoralización. Y luego tenemos una tercera crisis que es la de cobertura pública. Es cierto que hay unas capas de la sociedad con determinado poder adquisitivo que poco a poco se van desplazando hacia la sanidad privada. Por cierto, que la sanidad privada no hay que demonizarla, la sanidad privada juega un papel extraordinario, le juega ya y le debería de jugar mejor para sostener nuestro modelo. Claro.
Pero sí que es cierto que la cobertura pública está fallando, pero ya no fallando para la prótesis de cadera o para la catarata o para pues esas patologías a las que antes iban, ¿no? Para saltarse la lista de espera, bueno, para acelerar su patología, su curación, sino que ya estamos viendo que saltan para lo esencial, para que les receten un ibuprofeno o un paracetamol. Esas tres crisis son absolutamente claves que las solucionemos con las medidas que sean, en las que, como dice Jesús, tendremos que explicar a los profesionales una serie de cosas, hablando de cosas más prácticas, oiga, la equidad de nuestro modelo, pero absolutamente siempre. Pero lo que usted no puede pretender, o yo no puedo pretender, es tener un hospital de cirugía pediátrica a 4 metros de mi casa, porque esto no va a ser así. Tendremos que buscar la manera que se traslade a los pacientes a la mayor velocidad posible a centros en los que se les atienda. Pero no podemos tener todos, cada uno, todo en la puerta de casa, porque eso no es eficiente. Absolutamente de acuerdo. Yo es que es así. Es que no puede ser, es que es imposible, ¿no? Pues esto es como nuestras casas, o sea, es lo que hacemos en nuestras familias, pues es lo que tenemos que llegar a hacer, ¿no? En donde estemos y donde estemos trabajando, sea en la parte pública o en la parte privada, ¿no? Hay que gestionarlo. Hay que gestionarlo. Es verdad que la gestión de la sanidad es una gestión muy complicada. Es verdad que en muchísimas ciudades españolas, yo creo que casi 30 ciudades españolas, la mayor empresa son los hospitales y es la sanidad. Esto es importante, pero también es verdad que tenemos que aplicar sistemas de gestión que sean eficaces, porque si no, esto es un horror. O sea, al final, si tú no gestionas, pues es más gente, más aparatos, pero al final la misma película, ¿no? Es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, es que siempre se habla de cifras, de porcentaje, de número de millones que se dan, porque llama más la atención que decir. Bueno, esta vez, mira, la primera vez que yo he visto a un ministro hablar de inversión en sanidad ha sido ahora. No sé si esto lo cumpliremos o no, ¿no? O si habrá tiempo para que se cumpla. Pero es que la sanidad no es ningún gasto, la sanidad es una inversión. Entonces, como no apliquemos el concepto de inversión en salud en los ciudadanos, pues no haremos nada, ¿no? O sea, si no, esto no es construir una carretera, eso es un gasto. Invertir en sanidad va mucho más lejos de todo este tema, ¿no? Entonces, esta es una parte que es muy importante, ¿no? Sí, hablar de salud, ¿no? No hablar tanto de enfermedades, sino hablar de salud, inversión en salud, en prevención. Fíjate que ese área ha sido, en la pandemia, cuando hablábamos de que se habían roto las costuras, uno de los áreas en los que impactó con más fuerza la pandemia fue en los centros de mayores, ¿no? En los sociosanitarios, que estaba pues bastante distanciado de la medicina de familia y comunitaria, ¿no? Ese vínculo hay que reforzarle y hablar de salud, hablar de prevención. Por cierto, que en el papel de los farmacéuticos, ahora que hablamos del gran impacto de la pandemia en esos centros, la labor de los farmacéuticos, en concreto de los farmacéuticos en el entorno rural, fue extraordinario a la hora de la dispensación de medicamentos a aquellos centros de mayores que no tenían acceso, que no tenían personal, que no podían ni siquiera salir a la farmacia, y lo pongo como ejemplo de absoluta colaboración, ¿no? Claro, el papel de los farmacéuticos fue extraordinario a la hora de la dispensación de medicamentos en esos áreas. Bueno, salud y prevención. Claro, es que España tiene una red, corrígeme si me equivoco, son 22.000 farmacias, no sé exactamente cuántas son, más o menos, ¿no? Que son puntos de distribución sanitaria. Es una cosa que es que no sé si en Europa hay muchos países que tengan una red así. Nosotros somos la red más capilar. La red más capilar significa que atendemos cada farmacia española tiene como medias, ¿no? Ya sabéis, una media de 2.000 pacientes, ¿no? Y esto es a lo que se atiende en España frente a otros países, no sé, como Dinamarca, que pues una farmacia atiende a 17.000 ciudadanos, ¿no? Claro, no tiene nada que ver el sistema español, ese sistema en el que el 70% de las farmacias están fuera de las capitales de provincia. Entonces aquí todos pensamos que están en Madrid, pero están fuera de las capitales de provincia, ¿no? Entonces eso yo creo que es muy importante también a la hora de poder llegar a entender ese papel que puede ejercer ese profesional sanitario en colaboración
con el médico a la hora de poder crear un mejor sistema, ¿no? Y poder cubrir, no hacer las funciones, porque yo estudié farmacia porque quería estudiar farmacia, yo no quería estudiar medicina. Esto no es hacer las funciones del otro profesional, ¿no? Pero sí colaborar en muchos temas que le ayudaría, ¿no? al propio médico como coordinador de todo el sistema a la hora de poder tener un mejor tratamiento y un mejor seguimiento de sus pacientes. Esto en el mundo de la farmacia comunitaria, como tú dices, se da muchísimo en las zonas rurales, pero también en las ciudades, porque en las ciudades la inmensa mayoría de las farmacias son farmacias de barrio. Es decir, tú conoces a tus pacientes, sabes quién son, quiénes no son, qué es lo que les pasa, de qué manera va el tema, ¿no? Luego tienes, bueno, pues una pequeña parte que son esas farmacias de paso y tal, que es otro tema, ¿no? Pero somos farmacias de barrio, ¿no? Hay esa serie que todos conocíamos, ¿no? De farmacia de guardia, ¿no? Pues esa es la farmacia española que sigue siendo y que seguimos que siga siendo, ¿no? Porque si algo hemos aprendido los farmacéuticos durante esta pandemia es que desde luego no queremos perder bajo ningún concepto la relación entre el ciudadano o el paciente y el farmacéutico. Nos parece absolutamente esencial. Y en eso tenemos una cierta preocupación con el mal uso que podamos hacer en este país de los sistemas digitales. Porque pasamos de pensar que tenemos que tener una intervención con el ciudadano de manera personal a pasar a través de unas pantallas que no causan más que lo que vemos nosotros en las farmacias, muchos problemas de muchas cosas, ¿no? Entre otras, hasta de no entender a los profesionales muchísimas veces. Esa gran presión que está teniendo la medicina en la primaria la vemos en las farmacias, porque los pacientes están mucho más agobiados y los pacientes muchas veces asisten a las farmacias y van a las farmacias y quieren que les soluciones tú el problema que tú no puedes solucionarle porque tú no eres médico. Es su médico el que tiene que solucionarlo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también con las tecnologías, ¿no? Una cosa es que utilicemos las tecnologías, que está muy bien, y otra cosa es que sustituyamos, ¿no? Los profesionales por las tecnologías, porque sobre todo en el tema de la cronicidad, las personas que van, y que yo creo que en la medicina es exactamente igual, en un porcentaje elevadísimo a requerir ese servicio del profesional, no son personas que tengan 40 años, son personas que tienen 80 años, que tienen 70 y tantos años y que, bueno, pues aunque sean ingenieros de caminos, puertos y canales, llega un momento donde en tu edad tú tienes otras dimensiones y otras valoraciones de las cosas y tienes que tener una cercanía muy importante al ciudadano. Y para mí esto es una de las cosas que a mí me da mucho miedo en todos los temas de la reforma de la sanidad, porque últimamente solamente veo temas de digitalización y luego, por una parte, creamos estos temas de la digitalización y luego, por otra parte, tenemos que crear direcciones generales de humanización, que a mí me aterra, porque pensar que hemos perdido desde el punto de vista de los profesionales sanitarios la humanización en la sanidad me parece tremendo. Yo no me lo quiero creer. Quiero pensar o prefiero pensar que esas direcciones generales se crean para potenciar, pero no porque hayamos tenido una pérdida, ¿eh? Porque entonces sí que nos lo tendríamos que hacer mirar, ¿eh? Bueno, pues fíjate, dice, y es importante esto, no es ninguna banalidad, la importancia de la farmacia familiar y comunitaria, ¿no? Y el conocimiento de la familia y de la comunidad. Y eso las oficinas de farmacia lo hacen en el medio rural de manera extraordinariamente buena. Y en la especialidad de medicina familiar y comunitaria, con ese nombre tan bonito, el problema que tenemos es que es imposible conocer a la familia y la comunidad si uno tiene un contrato precario, que es una de las quiebras que tiene, si uno está allí 2 semanas o 3 semanas o incluso un día, ¿no? Y el conocimiento de la ciudadanía es importante, el conocimiento de la ciudadanía enferma pues aún es más importante, ¿no? Esa es una razón absolutamente clave. Y luego en el tema de soluciones rápidas y de soluciones, pues esto que salía ahora de Inglaterra, ¿no? Que ahora los farmacéuticos van a dar para 4 patologías. Oiga, no, mire, no.
no tenemos que hacer colisionar las competencias, tenemos que trabajar juntos indefectiblemente, ya lo decía antes, el que no entienda el trabajo multidisciplinar no ha entendido nada, pero no invadiéndonos las competencias, porque eso son parches que nos van a abocar a problemas y a conflictos que no llevan a ningún lado. No, tenemos que trabajar en salud todos, cada uno con las competencias y conocimientos que tiene, y con un liderazgo efectivamente que será el del médico. Claro, pero a ejercer ese liderazgo en el medio rural hace falta que haya un médico de familia y comunitario, pero oiga, que conozca la familia y conozca la comunidad bien, además de tener sus competencias y sus conocimientos, porque eso que ha explicado también Jesús la importancia de saber en los pacientes crónicos, que hablaba en concreto, ¿no? Pues saber que ese señor tiene diabetes, que la lleva teniendo hace 20 años, que la medicación que recibe es esta y que en un momento determinado puede saber si se compensa o se descompensa, porque sabe que el día anterior ha tenido una primera comunión. Ese conocimiento tan profundo es absolutamente clave. De ahí el nombre y de ahí la idea de generar una especialidad que se llamara medicina familiar y comunitaria. Claro, imposible, oiga, si no tiene usted la oportunidad de conocer a la familia y a la comunidad. Bueno, pues muchas gracias a los dos. La verdad es que es un gusto escucharos porque nos damos cuenta que tenemos un sistema sanitario que está sostenido sobre todo por los profesionales, ¿no? El conocimiento es lo que nos ayuda a avanzar. Os agradezco mucho las opiniones, os agradezco mucho que estéis aquí, que tengáis esta colaboración, es mucho más agradable incluso de lo que yo pueda decir, así que adelante, nos seguiremos viendo si Dios quiere. Muchas gracias. Gracias.